tiene que ver, incluso yo dejaba siempre un trabajo, investigar que antes de las especias, pues qué comían los españoles, ¿no? Los europeos en general, y por qué eran tan importantes las especias, ¿no? Era motivo de guerra y de conquistas y de paso de personas por el Imperio Otomano, ¿no? Que tenía tomado ese cruce de Europa hacia el continente asiático, y por eso ese afán de buscar otras rutas, ¿no? Porque el Imperio Otomano era muy fuerte, muy grande, se había expandido por esa zona estratégica. De hecho, la guerra de Troya, si ustedes se ponen a leer la Ilíada y la Odisea, la guerra de Troya en realidad es una historia de agandalla, ¿sí? O sea, este, los griegos están cansados de estar pagando tributo a un lugar tan pequeñito como es Troya, ¿sí? Que consideraban ellos que eran inferiores, porque cómo era posible que tan pequeñito y ellos tuvieran que pagarle para poder pasar hacia el continente asiático para establecer rutas comerciales. Entonces, quisieron se pasaron de listos, ¿no? O sea, invaden Troya con este afán. Es un afán comercial, político, no es una historia romántica, ¿no? De secuestro, es un secuestro propiamente, eso no es una historia romántica, es un secuestro, una invasión, una agresión descarada, ¿no? Pero obviamente Homero es un poeta, ¿no? Entonces nos pinta la historia con un espíritu épico, ¿no? Y nos hace ver la guerra de Troya y toda esta invasión y todas estas historias de marinos, ¿no? Y de aventuras como algo muy, muy poético, algo muy digno de cantarse y de declamarse, pero en realidad eran guerras de conquista, guerras de apoderarse de algo que no es tuyo y que tú lo deseas y a la fuerza lo tienes, ¿no? Ya después vienen los persas con sus respuestas, ¿no? Y bueno, los persas, después el Imperio Otomano, que le ponen un alto a este afán expansivo, ¿no? Expansionista de los europeos hacia el continente asiático. Entonces, bueno, cuando uno se pone a ver la historia, descubres varias cosas. Los europeos, antes de que se conociera América, su alimentación estaba basada en granos, en el trigo, la cebada, no conocían el maíz, no conocían el jitomate, no conocían la papa. La papa fue un alimento fundamental cuando llegó a Europa, porque es un alimento que es muy rico en carbohidratos, da mucha energía en un volumen pequeño, ¿sí? Entonces esto era o comer posteriormente la papa o estar sembrando trigo, cebada, todo eso, pues era muy conveniente estar sembrando la papa que con brotes, ¿no? Se reproduce muy fácilmente, se expande el cultivo. El problema fue que primero cuando llegó a Europa, los europeos se lo daban de comer a los cerdos porque decían que no era un alimento para humanos, ¿no? Porque pues obviamente es muy duro, muy corrioso, no es muy agradable comer papas crudas, ¿no? O en guisos era complicado suavizarlas. Hasta que por ahí un inglés se le ocurrió cocinarlas, se le ocurrió cocerlas al vapor, bueno, en agua, ¿no? Eh, las suaviza, las papas Wellington, ¿no? Es porque esas son las papas que él popularizó, y entonces empezaron a comerla los humanos. Esto fue en Inglaterra, y bueno, después Irlanda cobró tanta vigencia este cultivo de papa que era el único alimento de los irlandeses, ¿no? Era el alimento fundamental. En Alemania también, ustedes si ven uno de los guisos principales que hay en Alemania, es una sopa que se hace con col, con papas y salchichas. Y en varios lugares de Europa, no se diga el jitomate, ¿no? Que llegó de América y que propició una gran cantidad de guisos, ¿no? Pero la papa, particularmente en Irlanda, era un alimento muy popular, era muy económico. La gente que estaba muy pobre, pues consumía principalmente papas. Y fue tan popular que cuando se infectó con un hongo
las papas, ¿no? Y se devastaron los terrenos, porque además eran, pues, sembraban una sola variedad de papa. Entonces, obviamente, cuando tú tienes una sola variedad, no hay variabilidad, no hay variación genética. Un hongo que afecta, un parásito que afecta a un grupo de estos organismos, pues afecta a todos, ¿no? Por eso es que se propicia que en los cultivos haya de varias especies o varios cultivos al mismo tiempo, para que si cae una plaga en uno de los sembradíos, lo demás no se afecte. En este caso, los campos devastados en Irlanda provocaron alrededor de 1 millón de muertos en Irlanda y más de 300,000 irlandeses que emigraron hacia América, ¿no? Y bueno, una colonia muy importante se asentó en lo que es ahora Boston, Nueva York, ¿no? Bueno, Massachusetts, Nueva York, toda la costa atlántica, ¿no? Del norte, Atlántico Norte, ¿no? De Estados Unidos, que es donde prevalece una gran cantidad de ascendentes, descendientes, perdón, de los irlandeses, ¿no? Bueno, de hecho la Iglesia Católica ahí es muy fuerte, es la principal, es un país protestante, pero un reducto católico muy importante está en Massachusetts, precisamente. Y bueno, la historia es increíble porque la historia nos enseña muchas cosas que no sabemos muchas veces cuál es el origen, de dónde vinieron. Entonces, bueno, precisamente el día de hoy, vamos a repasar algunos conceptos de historia antes de abordar el tema de enzimas, que va a ser un tema muy extenso, muy importante. Lo vamos a ir viendo por partes. Vamos a entrar ya en la última etapa del módulo y vamos a ir preparando el tema propiamente del metabolismo, donde cada uno de ustedes va a integrar una ruta. Cada uno de ustedes va a integrar una ruta, la va a exponer, va a ampliar el concepto, la idea de que tenemos de cada una de estas rutas. Y lo que van a hacer es compartir eso en el grupo, y cada uno va a ir integrando, ¿sí? Al que le toca la glucólisis lo va a integrar con gluconogénesis a lo mejor, ¿no? Con glucogenólisis, no, glucogenogénesis, perdón, la formación del glucógeno, con el ciclo de Krebs, después con la cadena respiratoria, con la fosforilación oxidativa, cómo se degradan los lípidos mediante la beta-oxidación, cómo se degradan las proteínas, se desaminan y se transaminan, ¿no? La transaminación que da origen a otros componentes mediante el ciclo de la urea, por ejemplo. Por ahí otro va a exponer el ciclo de la pentosa fosfato, ¿no? Alguno va a integrar qué sucede cuando estás ayunando y cuando de pronto ya comes, qué sucede en el organismo. Pues cada uno de ustedes va a exponer uno de estos temas referentes al metabolismo. Pero bueno, no se espanten, todo eso es muy fácil, lo van a ver, no tiene nada de complicado, ¿no? Nada más que muchas veces decía por ahí, no me acuerdo quién, si Lampedusa o quién decía, que hay quien agita las aguas para que parezcan turbias, ¿no? Entonces a mucha gente le interesa que ustedes piensen que los temas de bioquímica son muy, muy difíciles, ¿no? Para meterles miedo. Y los temas de bioquímica en realidad son muy interesantes, no son complicados, como lo estamos viendo. Vamos entonces a platicar de, no propiamente ahorita solamente de las enzimas. Vamos a ir viendo, vamos a ir integrando, ¿no? Propiamente, a ver, díganme si están viendo ya una pantalla de PowerPoint. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, vamos a ir trabajando con esta presentación que les preparé a partir de datos históricos, ¿sí? A mí me gusta mucho, antes de abordar un tema que es muy complejo, muy importante, ver de dónde viene todo esto, ¿sí? El tema de las enzimas tendríamos que remontarnos, pues obviamente en la historia, a fenómenos inexplicables, ¿no? En ese entonces, pero que resultaban muy útiles, como es, por ejemplo, cómo se conservan los alimentos, cómo inhibes que los alimentos se descompongan, ¿no? Manteniéndolos fríos, ¿no?
el frío hace que las reacciones enzimáticas se detengan o se hagan muy, muy lentas. Como si yo inhibo mediante un compuesto una reacción, puedo lograr que esa reacción ya no continúe y no se siga degradando un alimento, ¿sí? Uno de los desafíos más grandes en la búsqueda de las propiedades de la vida, pues fue determinar las características que definen a un ser vivo, y lo seguimos viendo. O sea, a mí me da mucha tristeza decir, como biólogo, que nosotros no tenemos, sabemos que, bueno, que la biología, ¿cómo se define? Pues el estudio de la vida, ¿no? Bios, logos, el estudio de la vida, ¿no? Es una definición muy simplona, pero pues es eso. Lamentablemente, yo debo reconocer, no tenemos una definición de vida, ¿sí? Por ahí el día de lunes, martes, les va a dar una definición de vida y van a ver qué complicada se va haciendo. Y cada vez se hace más complicada esta definición. Y no tenemos una definición acabada. Tampoco tenemos una definición para género y especie, ¿sí? El concepto de especie se decía, pues es un pool de genes y una especie no se puede combinar con otra, ¿no? Pero te pones a ver, por ejemplo, las mulas. Pues es una especie con otra, ¿no? Un asno con un caballo, ¿no? Y bueno, es un animal estéril, pero que es fruto del cruce de dos especies, ¿no? Y como ese, por ejemplo, el lobo gris, que es una mutación, una combinación genética de un zorro, de zorros con lobos del norte de América. Y bueno, ahí cómo definimos entonces esta nueva especie. Muchas veces se dicen son quimeras, no son especies, son razas que se crearon, ¿no? Y entonces de ahí se agarran muchas veces los políticos para decir, bueno, si había un programa de protección de una especie en extinción que era el lobo gris, pero resulta que los estudios científicos nos dicen que el lobo gris no es una especie, pues quitémosle el dinero a ese programa. Y eso hicieron. En Estados Unidos estuvieron a punto de extinguirse el lobo gris debido a esta definición, ya que los políticos dijeron, pues entonces si no es especie no hay que protegerla. Y entonces agarraron el dinero de ese proyecto para sus propios fines. Entonces, bueno, estamos buscando desde siempre la esencia, ¿no? ¿Qué define a un ser vivo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos decir, esta es la definición acabada de lo que es vida? No lo tenemos. Cuando el químico alemán Friedrich Wöhler, desde 1828, Wöhler ya estableció algunas cosas que después vamos a platicar. Pero bueno, él logró la conversión de lo que es el cianato de amonio, lo convirtió en urea. Es decir, una sustancia inorgánica como es este cianato de amonio, lo convirtió en una sustancia que todos sabemos que pertenece al metabolismo, al proceso de los seres vivos. ¿Sí? Entonces, digamos, la balanza se inclinó ciertamente hacia el lado de los científicos que pertenecían a lo que era la escuela reduccionista, ¿sí? ¿Qué afirmaba esta escuela reduccionista? Afirmaba que los seres vivos estaban gobernados por las leyes de la física y de la química como el resto del universo, ¿sí? Hasta entonces se pensaba que todo lo que era propio de los seres vivos, ¿no? tenía un fin, un origen divino, ¿no? Y que los organismos, como bueno, el humano, no cumplía con esas leyes de la física, porque decían, bueno, ¿cómo decimos que hay una ley que dice que cuando un sistema tiende al equilibrio aumenta su grado de desorden, y nosotros vemos que el ser humano es perfecto, es equilibrado y no está desordenado? Entonces quiere decir que hay algo divino en eso, ¿no? Pero esta escuela reduccionista lo que pretendía mostrar era que no es cierto, que todos pertenecemos y estamos gobernados por las leyes de la física y de la química, y que no hay nada divino en eso. A finales del siglo XIX, otro científico, un químico alemán, en esta ocasión Edward Buchner, este químico alemán, mostró que una sustancia extraída de las levaduras podía producir fermentación fuera de la célula viva. A esta sustancia se le dio el nombre de enzima o de cime, que es una palabra griega que significa levadura o fermento, ¿sí? Y así se demostró que una reacción vital
no era otra cosa más que una reacción química. Es como ahora que nos dicen que el amor no es tal, el amor es una reacción química en el cerebro. Bueno, los románticos dirán que eso no es cierto, pero los científicos pues van a explicar siempre las cosas de esta manera. Y entonces se podía demostrar entonces que una reacción vital pues es realmente en este caso la fermentación pues producto de una reacción química. De esta manera, pues el viejo asunto sobre las características especiales de los seres vivos fue finalmente dejado de lado. O sea, se deja de pensar, ya se le había dado un golpe mortal a esto de la generación espontánea. Seguían buscando los científicos un principio vital, ¿sí? Cuando se descubrió, por ejemplo, que el sistema nervioso conducía electricidad y que los impulsos nerviosos eran gobernados por impulsos eléctricos, se descubrió por accidente, ¿no? Volta y todos estos científicos italianos que estaban estudiando cuestiones electromagnéticas, pues por ahí algún ocioso o por accidente se le ocurre a una rana, a unas ancas de rana, que eran muy cotizadas como alimento, ponerle un cable, ¿no? Dicen ellos que por accidente, a mí se me hace que estaban ahí de ociosos picándole a la pobre rana, bueno, a las ancas de rana, y de pronto estas ancas saltaron, ¿no? Imagínense la gran sorpresa, ¿no? De que tú estás ahí jugando ahí con la corriente eléctrica y se lo pones ahí a un organismo ya muerto, ¿no? Y parece que cobra vida, ¿no? Entonces, todos estos vitalistas que se resistían a dejar esto del éter y todo esto, teorías que tienen que ver con a lo divino, dicen, entonces el inicio de la vida, el impulso inicial, es la electricidad. Y vean cómo en esa época se escribe precisamente Frankenstein, ¿no? Como Mary Shelley, que era esposa de un escritor británico, pues se carteaba o tenía contacto ellos, el matrimonio, con estos científicos italianos que estaban estudiando precisamente el impulso eléctrico, el electromagnetismo y todo eso. Y entonces se le ocurre esta idea del Prometeo moderno, ¿no? Que un ser que es producido a partir de despojos, a partir de cadáveres, ¿no? De cómo se le da vida, pues con una gran corriente eléctrica, una descarga eléctrica que hace que este organismo, esta persona, ¿no? Este ser cobre vida. Querían crear el ser humano perfecto, ¿no? Juntando los pedazos, las mejores partes de cada ser muerto, pues les falló el cerebro, ¿no? Les falló ahí el cerebro de quién le pusieron, ¿no? Y bueno, entonces vean cómo se relaciona, ¿no? Y el arte, la literatura, pues también con la historia y con los avances científicos. En la actualidad se acepta que los sistemas vivos obedecemos a las leyes de la química y de la física, a las de la ley de la termodinámica, y los biólogos modernos ya no creemos en un principio vital. Ya sabemos que todo está efectivamente gobernado por estas leyes y que ningún organismo es capaz de violar, digamos, estas leyes, ¿no? Las leyes de la vida, las leyes físicas y químicas que gobiernan a todas las reacciones de los seres vivos. Edward Buchner recibió el Premio Nobel de Química, fue de los primeros en recibirlo desde principios del siglo XX, en 1907, Premio Nobel de Química. Bueno, aquí lo vemos dando una de sus clases, ¿no? Nosotros ahora podemos saber que bueno, que todas estas historias tienen un antecedente, ¿no? Este sería el antecedente de las enzimas, del conocimiento de las enzimas. Ya para 1908, el año posterior al Premio Nobel que recibió Buchner, a comienzos de del siglo XX, la idea de generación espontánea ya estaba completamente descartada. Y entonces surge ahora una nueva pregunta. Si los seres vivos no pueden desarrollarse a partir de materia inanimada, ¿sí? ¿Cómo comenzó la vida en nuestro planeta? Hace millones de años, ¿no? Millones de años atrás. Ya habíamos oído hablar de Arrhenius, ¿no? Este químico sueco, Sven Arrhenius, propuso que los gérmenes de la vida, que son las esporas o las bacterias, habrían llegado del espacio exterior en meteoritos
que se habían desprendido de un planeta en el que ya había vida, y la teoría de la panspermia. Ideas de este tipo han surgido una y otra vez a lo largo de la historia y se han desechado y han vuelto a renacer muchas veces. Sin embargo, dejan sin resolver el problema del origen de la vida, dado que los procesos que explican su establecimiento, ya sea en la Tierra o en el espacio, no son abordados, sino más bien desplazados a un tiempo y un lugar inaccesibles. O sea, no podemos conocer el origen de la vida si no pudimos, nunca nadie estuvo presente en ese momento. ¿Cómo podemos decir cómo era la atmósfera primitiva? ¿Cómo era ese mar primigenio donde se plantea que surge la vida? Todo esto, pues ya lo estamos viendo desde procesos celulares y ahora estamos integrándolo en esta parte de energía, cómo se relacionan los temas, ¿no? Arrhenius también tuvo una importante contribución a este planteamiento del origen de la vida. La pregunta de cómo había comenzado la vida en nuestro planeta, pues desde hace millones de años atrás, capturó la atención de muchos científicos que se inclinaron por la idea de un origen extraterrestre para la vida. Y bueno, entre ellos estaba, les digo, este sueco, Sven Arrhenius, ¿no? Que bueno, participó también en los estudios del conocimiento de la estructura atómica y pues también en los problemas estos que ya hemos visto de pH, ¿no? Bueno, por aquí dice esta frase de Arrhenius, ¿no? Que la humanidad permanece, bueno, que está en un gran problema de encontrar los nuevos materiales a partir de y nuevas fuentes de energía que nunca deberían de agotarse. Mientras tanto, nosotros no debemos de waste what we have, de desperdiciar o de dilapidar lo que tenemos, más bien debemos dejarlo algo para las próximas generaciones. Este era el pensamiento de Arrhenius, por ejemplo. Bueno, y entonces, bueno, vamos a integrar un tema que tiene que ver con procesos celulares, para ir más o menos entendiendo cómo funcionan las reacciones químicas, cómo se han llegado a conocer estas reacciones que forman parte de lo que conocemos como el metabolismo. El primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida en la Tierra fue propuesto por este químico ruso, Alexander Oparin, y por el inglés John Haldane, quienes trabajaban en forma independiente. O sea, los dos trabajaban cada quien por su lado y llegaron a la misma conclusión, ¿sí? Oparin expuso sus ideas sobre el origen de la vida en 1922 y las publicó en 1924. Pero obviamente, como estaba en ruso, la obra fue traducida al inglés hasta 1938. Haldane desconocía el trabajo de Oparin y publicó ideas similares en 1929, o sea, casi por los mismos años, ¿no? En 1963, Haldane reconoció cortésmente la prioridad de Oparin en la formulación de la teoría, de estas teorías de origen de la vida, que es lo mismo, muy parecido a lo que sucedió entre Wallace y Darwin, ¿sí? Wallace llegó a la misma conclusión de manera más rápida, era un joven, ¿no? Más joven que Oparin, que Darwin, perdón. Sin embargo, él reconoce la autoridad, digamos, de Darwin. Él dice, bueno, Darwin fue el primero, fue el maestro, se carteaban, se mantenían comunicados, y Wallace reconoce la prioridad, el primer aporte que tuvo Darwin, y bueno, presentan su teoría juntos en la Real Sociedad en Inglaterra. Ese mismo día presentan los dos sus trabajos, y bueno, fue digamos que una reunión como cualquier otra, o sea, no tuvo nada de extraordinario. Sin embargo, con la publicación del libro de Darwin, pues obviamente cobró gran escándalo y gran resonancia estas teorías. Y en el caso de Oparin y Haldane, vean la caballerosidad, ¿no? Ahora el que publica primero es el que gana y es el que tiene la prioridad. Cuando estuvimos viendo lo del virus del VIH, entre Galo y Montañá, el gran pleito que tenían entre quién había descubierto, quién había sido el primero que había dilucidado la estructura del virus y todo eso. Y Galo hizo trampa y se descubrió, y tristemente, ¿no? Pues una persona tan brillante que con el afán de tener la prioridad,
había hecho trampa y bueno, reconocemos a Luc Montagnier como el descubridor, verdadero descubridor del virus del VIH. Y bueno, en este caso, Haldane, muy caballeroso, como buen británico, reconoce la prioridad de Oparin, la primicia de Oparin en la teoría del origen de la vida, explicada de esta manera. Este científico inglés, luego de publicar sus ideas acerca del origen de la vida, centró su atención en otras áreas de la ciencia. No fue su pilar. En cambio, Oparin sí persistió en el desarrollo de la teoría. Y por eso pues, se reconoce como toda una autoridad. Muy pocos hablan de Haldane. Sin embargo, bueno, tuvieron la misma idea al mismo tiempo. Sin embargo, Haldane pues, se dedicó a otras cosas, entre ellas hasta incluso la astrofísica. Y Oparin pues, se dedicó de lleno al desarrollo de la teoría del origen de la vida. La idea de estos dos científicos, de Oparin y Haldane, se basaba en que la atmósfera primitiva era muy diferente a la actual, era una atmósfera totalmente reductora, ¿sí? No había oxígeno, entre otras cosas. La energía abundaba en el joven planeta porque pues había constantes erupciones volcánicas, era un planeta prácticamente incandescente que recibía precisamente por este rozamiento y estas fricciones que había, pues una gran cantidad de descargas eléctricas. También, bueno, el impacto de meteoritos constantemente. Y bueno, tenemos una idea de este mundo caótico, ¿no? Que existía antes del origen de la vida. Y en este joven planeta había una gran cantidad, una fuente muy grande de energía. Propusieron entonces que la aparición de la vida fue precedida por un largo periodo de lo que denominaron la evolución química. Ellos suponían miles de millones de años, sin embargo, nosotros ahora ya sabemos que en una etapa relativamente temprana del desarrollo del planeta Tierra, surge la vida probablemente. Tenemos hallazgos en rocas muy, muy antiguas y muy conservadas, encontradas algunas en Australia, otras en Groenlandia, que conservan estructuras similares a lo que podríamos llamar cianobacterias. Y bueno, estas se han datado, han tenido una datación de aproximadamente 3.600 millones de años. Si consideramos que la Tierra tiene más o menos una edad de 4.700 millones de años, pues quiere decir que transcurrió apenas, digamos, casi 1.000 millones de años, que comparado con el tiempo de las estrellas y los tiempos geológicos, pues es relativamente poco tiempo. Pero bueno, en esa evolución química es donde surgen probablemente estructuras como la que estamos viendo abajo a la izquierda, que son los coacervados. Oparin experimentó sus hipótesis utilizando un modelo que llamó coacervados. Aquí en México tuvimos la experiencia de Alfonso L. Herrera, un científico mexicano que muchos desconocen, que en ese entonces, bueno, la ciencia a principios del siglo XX se escribía en alemán, en francés, y casi no había mucho en inglés. Alfonso L. Herrera escribía en francés. Durante el Porfiriato, él se dedicó a hacer un montón de estudios también relacionados con el origen de la vida. Él negaba la existencia de un Dios y se empeñaba en demostrar que la vida se podía formar incluso en un laboratorio. Y inventó, digamos, una especie de coacervados que él llamó sulfobios y colpoides. Como era anticapitalista, Alfonso L. Herrera, le gustaba mucho cotorrearse a los norteamericanos, ¿no? Y entonces, bueno, les mandaba muestras de sus llamados sulfobios y colpoides, que eran muy parecidos a estos coacervados, y les decía, es que yo no sé qué organismo es lo acabo de descubrir, y se los vacilaba, ¿no? Y entonces aquello le decían, pues yo pienso que es tal organismo, yo pienso que es tal bacteria, yo pienso que es no sé qué. Y entonces él les contestaba, ¿qué creen? Pues yo los hice en mi laboratorio, ¿sí? Entonces no era muy apreciado en Estados Unidos, ¿no? Alfonso Herrera fue el que fundó el zoológico de Chapultepec, el jardín botánico en Chapultepec también. Fue un gran científico mexicano que hizo estudios de origen de la vida, precisamente, y publicados, ¿no? Además, por ahí de los años 30 del siglo pasado. Entonces fue un científico notable. Por ahí hay una fotografía de Alfonso Herrera muy famosa porque está fotografiado junto a su microscopio y dicen que al lado de ese microscopio fue donde inclinó la cabeza y ahí se quedó muerto el señor, ¿no? Se murió digamos, con los calcetines y los tenis puestos, ¿no?
trabajando en su laboratorio. Y entonces, bueno, Oparin trabajó en estos coacervados, que son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas que se formaron mediante ciertas condiciones en un medio acuoso y que habrían ido evolucionando hasta dar lugar a células, protocélulas, que tenían verdaderas membranas y otros, ya posteriormente otros organismos vivos. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en estos coacervados, donde se pone, por ejemplo, una enzima, ¿no? La amilasa, dentro se le introduce algún nutriente y mediante tinciones se ve que esa amilasa actúa, por ejemplo, sobre el glucógeno, o sobre almidón, perdón, y que ese almidón es degradado dentro de ese coacervado y posteriormente puede liberarse glucosa hacia el exterior. Entonces quiere decir que parecen esos coacervados, ya parecen seres vivos, ¿no? Sin embargo, no lo son. Según Oparin, los seres vivos habrían modificado la atmósfera primitiva y esto es lo que habría impedido a su vez la posterior formación de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas. O sea, él dice había una fuerte competencia, ¿no? Y entonces esta gran competencia impedía que surgieran nuevo material a partir de materia inorgánica. Oparin lo expresó de esta manera. Así, por paradójico que ello pueda parecer, debemos admitir que la causa principal de la imposibilidad de la aparición de la vida en las condiciones naturales actuales reside en el hecho de que ya la vida existe. Entonces, ¿para qué estamos buscando? ¿Para qué seguiríamos buscando ahorita que se siga originando vida a partir de materia inorgánica? Porque ya tenemos la vida, no nos interesa. Lo que nos interesa es saber en qué condiciones se pudo haber formado la vida, pero hace miles de millones de años. Ahorita no. Ahorita lo que estamos investigando y todavía estamos descubriendo, por ejemplo, es cómo fue originada la célula eucariota. Hay muchos estudios sobre eso, hay muchos investigaciones, muchas publicaciones referente a que incluso se han descubierto organismos actuales que siguen desarrollando lo que planteó Margulis del origen endosimbiótico de la célula eucariota. Oparin vivió en lo que era conocida como la Unión Soviética. Era una época muy difícil para las investigaciones, porque, sobre todo en este campo de estudio, porque obviamente la Unión Soviética era un país comunista que rechazaba por completo cualquier posibilidad de explicación no científica de los fenómenos biológicos, ¿no? O sea, rechaza totalmente la idea de un Dios. Y entonces, bueno, pero también se encuentra con teorías, digamos, del mundo occidental, ¿no? Lo que se conoce como estos países capitalistas, como es Inglaterra, donde obviamente pues, se desarrolla el pensamiento de Darwin, y entonces ellos consideran que es un pensamiento capitalista, un pensamiento propio de países europeos, ¿no? Y por lo tanto, en la Unión Soviética, aunque ustedes no me lo crean, propició el resurgimiento de las teorías de Lamarck, ¿sí? Ya les había comentado el libro del abrazo del sapo, donde un científico alemán es contratado por los soviéticos para montar un laboratorio completito para refutar las teorías de Darwin y favorecer las teorías de Lamarck, ¿sí? No llegó a concretarlo, principalmente pues porque este científico se suicidó, ¿no? No se sabe si por un escándalo que hubo, si por una historia de amor frustrado, o no se sabe a ciencia cierta, porque tenía ya todo un laboratorio montado que le habían ofrecido los soviéticos para que él desarrollara sus teorías lamarquistas. Y esto es debido, por ejemplo, en 1932, ya después de que se asentó la Revolución Soviética, Trofim Lysenko, un científico soviético de gran influencia, llegó al poder. Él era adepto a las ideas del materialismo dialéctico. Lysenko creía en la herencia de los caracteres adquiridos y negaba la importancia de los genes y los cromosomas como unidades de la herencia. Vean nada más el retraso. Pero era el jefe de la ciencia en la Unión Soviética. Entonces, quien se atreviera a pensar diferente era mandado a los gulag, ¿no? A Siberia, o condenado a muerte. Lysenko creía en la herencia entonces de todo esto de
de los caracteres adquiridos, ¿no? Del pensamiento lamarquista, y sostenía que el medio ambiente modela la herencia. Si el Estado socialista había introducido cambios radicales en el trabajo, la sociedad, la educación, ¿por qué no podía influir en la herencia? Para Lysenko era razonable suponer que se podía gestar un tipo humano superior, mejorando el ambiente. Y es así como el desarrollo y el origen de la vida se convierte en un tema de interés de la filosofía marxista, ¿sí? Porque tratan de explicar rebatir cualquier idea que tenga que ver con la cuestión religiosa. El materialismo dialéctico rechazó toda creencia en la generación espontánea y en el papel del azar en el origen y desarrollo de los seres vivos. No hay un creador, ¿no? Entonces, en este afán de estar entre dos fuegos, ¿no? Entre estas teorías abióticas del origen de la vida y la parte del pensamiento darwiniano y los conocimientos que ya empezaba a ver sobre la cuestión genética. Ellos trataron de imponer un modelo y negaron cualquier otro. La ciencia soviética se vio reducida como si estuviera como en una faja, ¿no? En un corsé totalmente apretado y no podía salirse de ahí. El que se atreviera a salirse de ahí, pues era condenado. Cuando en 1936 Oparin publicó nuevamente su teoría en una versión mucho más completa, pues ya se notaron diferencias significativas entre la primera versión y esta segunda. La diferencia entre ambas radica fundamentalmente en la explicación que Oparin da a un paso excepcional que es la sopa primitiva, donde se forma el primer ser vivo, ¿no? Según él. En su posición original, Oparin afirmaba que la transición a la vida se produjo por procesos aleatorios. Sin embargo, pues, debido a esta intromisión en la ciencia de parte de Lysenko, en su publicación de 1936 y en trabajos posteriores, postula un mecanismo diferente, de evolución química gradual e inevitable, ¿sí? El azar y la necesidad, ¿no? Es interesante comprobar que en este punto de vista se acomoda a las ideas marxistas vigentes con respecto a la herencia. Y obviamente por eso es que a Oparin pues nunca le dieron ningún premio Nobel o algo así, a pesar de los grandes avances que propició con sus teorías. A partir de esta fecha, Oparin niega la generación espontánea en la Tierra primitiva. Él dice que todo esto fue fruto de esta evolución, ¿no? Una evolución química en el mar primitivo, y bueno, de este primer paso que él decía de los coacervados, a partir de eso él dice, no, esto no es producto de nada generación espontánea, sino más bien producto de esta evolución química, y bueno, niegan totalmente en parte su primer trabajo, su trabajo original. Bueno, Urey posteriormente Stanley Miller, aporta un trabajo muy importante que seguramente vieron cuando estuvieron en su clase de procesos. Entonces después la vamos a poder repasar. Esta teoría de este trabajo que él hizo, donde él explica cómo se pudo haber originado la vida a partir de moléculas que se formaron aquí en una llamada sopa primitiva. Pero este experimento de Miller y Urey, pues vamos a ver después cómo se relaciona con estas teorías. Ahorita lo que vamos a ver es cómo empieza a surgir a partir de estos estudios genéticos, cómo en 1940 un microbiólogo alemán, Max Delbrück, y el científico de origen italiano Salvador Luria, iniciaron una serie de estudios sobre el papel del del ADN en la célula. Estos científicos, que adoptaron la nacionalidad norteamericana, habían abandonado Europa en 1930, cuando vieron que ya los nazis comenzaban a ganar poder. Trabajaron con un material que resultaría tan importante para la investigación genética como lo fue el guisante para Mendel y las mosquitas de la fruta para Morgan en sus estudios genéticos. Este material adecuado era un grupo de virus que atacan a las células bacterianas y por lo tanto se denominan bacteriófagos, que quiere decir comedores de bacterias, ¿sí? O fagos también para abreviar. Cada tipo conocido de célula bacteriana es atacada por un tipo particular de virus bacteriano y a su vez muchas bacterias son hospedadores de muchos tipos diferentes de virus. Delbrück, Luria y el grupo que se les unió en estos estudios acordaron
concentrar sus investigaciones en una serie de 7 virus relacionados que atacan a la Escherichia coli, la bacteria que habita normalmente en el intestino de los seres humanos sanos. Estos virus eran poco exigentes y fáciles de mantener en el laboratorio, ya que pues, no necesitaban mucho espacio ni instrumental complejo. Más aún, eran fenomenalmente rápidos en su multiplicación. Otra ventaja es que no se descubrió, no se descubrió hasta mucho tiempo después de comenzar la investigación, fue que este grupo de bacteriófagos tiene una forma altamente distintiva que permite identificarlos fácilmente con el microscopio electrónico. Obviamente, ellos todavía no tenían este conocimiento ni este equipo todavía, pero posteriormente se pudieron identificar y diferenciar al microscopio. Obviamente, un bacteriólogo, un virólogo experto, a simple vista los identifica. Y bueno, esto se descubrió posteriormente. El análisis químico de los bacteriófagos reveló que consisten principalmente de cadenas de ADN y proteínas. Los dos contendientes prominentes que se disputaban en este momento el papel de haber sido los portadores del material genético. ¿Sí? O sea, todavía no se sabía a ciencia cierta si era el ADN o si eran las proteínas, principalmente porque uno de los pioneros, de los conocedores de las estructuras de las proteínas, Linus Pauling, estaba disputando esta idea de a ver quién determinaba la estructura del ADN. Entonces no se sabía si toda la información estaba contenida en el ADN o si estaba contenida en las proteínas. Era todavía una disputa que estaba en los años 30, principios de los 40. El papel del portador del material genético se conoce ahora ya, ese es el ADN, pero en ese momento no se sabía cuál era realmente el que portaba la información. La simplicidad química del bacteriófago entonces ofreció a los genetistas una oportunidad notable. Los genes virales, el material hereditario que dirige la síntesis de nuevos virus dentro de las células bacterianas, debían ser llevados o bien por la proteína o bien por el ADN, no se sabía todavía. Si podía determinarse cuál de los dos contenía la información genética, entonces podía conocerse la identidad química del gen. Y bueno, estos pioneros que trabajaron con estos bacteriófagos, posteriormente el norteamericano George Badley estaba trabajando con mutantes para el color del ojo de las moscas llamadas Drosophila melanogaster. Las mosquitas de la fruta, ¿no? Estas mosquitas chiquitas que están en la fruta. Él estaba trabajando con cuáles eran los mutantes, ¿no? Los que provocan la mutación del ojo, del color del ojo. Unas tienen color rojo, otras tienen color blanco, ¿no? Y entre esos hay diferentes variantes del color digamos, cuál era la mutación puntual que permitía o que propiciaba el color de los ojos de las mosquitas de la fruta, de la drosofila. Creó un modelo experimental de gran importancia en la investigación genética. Badley formuló la hipótesis de que cada uno de los distintos colores de ojos observados en los mutantes es el resultado de un cambio en una sola enzima de una vía biosintética. Para probar en más amplia escala la idea de que los genes controlan las enzimas, formó un equipo con el bioquímico Edward Tatum, también norteamericano, y en lugar de elegir una característica genética y dilucidar su química, decidieron comenzar con reacciones químicas secuenciales, controladas por enzimas, para ver si las mutaciones afectaban a estas reacciones. El organismo que eligieron para sus estudios fue un hongo rojo, un moho, que crece pues, en algunos alimentos. Este hongo de color rojizo se llama, crece en el pan, se llama Neurospora crassa. Y eligieron este organismo, la Neurospora crassa, que desde entonces se ha convertido en una herramienta de investigación genética tan famosa como la mosquita de la fruta. ¿Por qué? Porque es fácilmente reproducible, muy controlado en los laboratorios, se obtiene muy fácilmente la neurospora, y sobre la base de sus estudios, Badley y Tatum formularon la respuesta por entonces osada
y luego ganadora del premio Nobel, de que un solo gen especifica una sola enzima. Un gen, una enzima, ¿sí? En forma abreviada la hipótesis de un gen, una enzima. Con el correr del tiempo esto resultó ser una sobresimplificación y bueno, la respuesta fue corregida a un gen, una proteína. Posteriormente el concepto se modificó una vez más, al menos impactante pero más preciso, un gen, una cadena polipeptídica. O sea, vamos de la enzima a la proteína y no más bien a cada gen sintetiza una cadena polipeptídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la proteína de la hemoglobina, por ejemplo, son 4 genes los que están involucrados, ¿sí? Y entonces cada gen es responsable de codificar una cadena polipeptídica que posteriormente se van a unir para formar la hemoglobina. Entonces, bueno, fue modificándose hasta que llegamos a este nuevo concepto, ¿sí? Que también va a ser corregido, pero eso ya lo veremos posteriormente. Este de un gen, una cadena polipeptídica, todavía sufrió otra corrección, ¿sí? Pero bueno, esto no es ahorita de nuestro interés, digamos, porque bueno, tendría ya que ver con cuestiones de especiación y de conocimientos biológicos más acercados. Bueno, les propongo un receso de 10 minutos porque vamos a ver el tema de digestión, que tiene que ver con la, con con la fisiología, con las enzimas, con la anatomía y también pues, con toda esta parte del metabolismo. Entonces vámonos 10 minutos para tomar un poco de agua, descansar y sacuden su cabeza un ratito y nos vemos en 10 minutos. Aranza. Aranza, perdón, no vi que estaba levantando la mano. O ya se fue. ¿Sí, Aranza? ¿Cree que nos pueda compartir la presentación, profesor? Sí la convierto. Es que lo que pasa es que fui pegando cosas el día de hoy desde muy temprano, pensando en cómo darle una especie de secuenciación, porque yo lo que quiero es que después podamos construir una especie de línea de tiempo. Pero eso lo vamos a hacer después, de cómo se fue dando este conocimiento de las enzimas y cómo se fue dilucidando la estructura y todo eso, que es un tema muy interesante. Cada uno de ustedes, además, va a tener asignado una proteína, una enzima. Y entonces nos va a platicar las características, dónde se encuentra, cuál es su función, cuál es su reacción, o sea, los detalles, pelos y señales de esta proteína. Y van a conocer los bancos de datos que hay de las proteínas. Entonces la idea es que ustedes a partir de eso conozcan, por ejemplo, la estructura, como vamos a ver más adelante, la estructura tan bellísima de las enzimas, cómo están elaboradas. Y bueno, cuál es la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de estas enzimas que les va a tocar. Nos van a dar todas las características, ¿no? En 5 minutos nos van a exponer todo lo que logren averiguar sobre la enzima que les va a ser asignada. Entonces sí, ahorita la convertimos y se las paso. Gracias. Nos vemos en 10 minutos, regresamos a las 10:11. ¿Lo platicamos alguna vez ya o no? Y hasta donde yo me acuerdo, no. ¿No? No sé si a ustedes les ha pasado, están dormidos y de pronto sienten como que caen y tratan de agarrarse, se espantan. Y dices, bueno, si nunca me he subido a un columpio, me he hecho fuerte, nunca he tenido una caída, nunca me he subido a la montaña rusa, ¿de dónde me surge esta idea de esta sensación de que voy cayendo? ¿Sí? Dices, a lo mejor cuando mi mamá estaba un día dándome de comer, me caí, ¿no? No sabemos, o sea, es como algo que tenemos intrínseco, ¿no? Algo que tenemos en nuestra naturaleza, pero entonces no hemos podido explicarlo. Y entonces Jack London se atrevió a dar una explicación y escribió un libro sobre ello. El libro se llama Antes de Adán. Y entonces, bueno, él dice que esa sensación de vértigo la tenemos grabada en nuestros genes debido a que cuando vivíamos en los árboles, nuestro gran temor era caer entre las ramas, pero lo peor era caer al suelo.
porque si caías al suelo y los depredadores, ahí andaba el colmillo, el dientes de sable, pues ya eras Australopithecus muerto, ¿no? O sea, como que desde entonces nosotros esa sensación de caer y ese temor, ¿no? No vaya a ser que te caes, o sea, vas cayendo y a lo mejor te logras agarrar de algo y ya, pero tienes esa sensación, ¿no? De haber ido cayendo. Y bueno, el que cayó y ya no tuvo para contarlo, pues obviamente no lo dejó grabado, ¿no? Pero la gente que cayó y que logró agarrarse en la última y se salvó, a lo mejor eso nos dejó impregnada la impronta de esta caída, ¿no? Entonces él daba esa explicación. Si ustedes leen este librito, se llama Antes de Adán, de Jack London, está bien bonito. O sea, es una historia, ¿no? Que tiene que ver obviamente pues, con la evolución humana, pero de una manera muy agradable. Es una novelita muy chiquita. Pero este cuento que yo les voy a dar es un cuento que se lo van a leer en una sentada. Es una historia triste, ¿sí? Se llama Por un bistec. Entonces yo les voy a dar este cuentito, se los voy a pasar hoy mismo, para que lo vayan leyendo y después vamos a ver qué vamos a hacer con ese cuento. De momento se los voy a pasar. De este material de ahorita, pues es una presentación muy simplona. Voy a tratar de meterle algo de texto y se los comparto, porque o bueno, a lo mejor lo completan con la grabación de la clase, ¿no? Van a ir viendo la presentación y van a ir escuchando lo que platicamos, lo que dijimos el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Yo se los puedo compartir, no hay ningún problema, pero me parece como que es muy simplona porque no tiene casi nada de texto. Pero lo pueden completar, les digo, voy a subir también la clase y la estamos grabando. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de algo que seguramente los que ya estuvieron en Morfo ya lo conocieron, ya saben del tema, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a tener mucho que decirles porque seguramente ya es un tema que manejan. Bueno, a grandes rasgos vamos a decir que la energía y el metabolismo, tendríamos que ver una primera parte, que sería esta de energía y metabolismo, que tiene que ver con la digestión, porque es toda la etapa previa, ¿no? Previa a todos los procesos bioquímicos que nosotros conocemos y que después vamos a integrar cuando integremos, digamos, todas estas rutas metabólicas en la integración del metabolismo. Y entonces, bueno, uno tiene que ver con la digestión, el otro tiene que ver con la circulación de los nutrimentos, otro tendría que ver quizás con la de cómo se controlan, cómo se integran y controlan estos mecanismos en el metabolismo. Pero de una manera muy sencilla, vamos a ver el primer paso, que es este de la digestión. Bueno, según los textos que hemos revisado, la digestión, pues podríamos definirla como el proceso por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que pueden ser incorporadas por las células que están tapizando, digamos, el intestino delgado y que posteriormente transfieren estas moléculas, estos nutrimentos, estas moléculas que son absorbidas al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo se encarga de distribuirla a todas las células individuales del cuerpo. Esta digestión, este proceso de digestión ocurre en etapas sucesivas. Y todas estas etapas están reguladas por interacciones tanto de hormonas como de estímulos nerviosos. Ya hemos comentado que el aparato digestivo está muy inervado. Y entonces quizás sea la explicación de que, por ejemplo, cuando evocamos un alimento, de inmediato empezamos a secretar ácidos gástricos, ¿no? Empiezan a activarse nuestras enzimas, tan solo con evocar el alimento, ni siquiera con olerlo o verlo, tan solo en pensar en una rebanada de pastel, pues te hace inmediatamente alborotar el intestino, ¿no? El segundo sistema más inervado es el sistema digestivo. Entonces es porque tiene un montón de neuronas que están relacionadas conectadas directamente al sistema nervioso. En los vertebrados, el sistema digestivo en realidad es un tubo, ¿sí? Es un tubo largo y tortuoso que se extiende desde la boca hasta el ano. Y bueno,
ya hemos visto, les había comentado que, por ejemplo, los herbívoros tienen un intestino mucho más grande que el nuestro. Si nosotros decimos, bueno, ya tener 4 metros o 5 metros de intestino dentro, ya es mucho, pues ustedes vean sentado, por ejemplo, un chimpancé, se sienta y se le expande toda todo el abdomen, ¿no? Y se ve así una tripota, ¿no? Es porque necesitan un intestino muy largo, además de las enzimas para poder digerir, para poder aprovechar los nutrimentos que están en las plantas. Nosotros no tenemos la enzima que degrada la celulosa. Y entonces, bueno, en nuestro caso, la adaptación que hemos logrado es que esa celulosa que no logramos digerir nos sirve como sustento, como soporte para mejorar la digestión. Es lo que conocemos como la fibra alimenticia. La superficie interna del sistema digestivo es un tubo continuo, se continúa con una superficie externa del cuerpo. De hecho, si ustedes ven el desarrollo embrionario, vamos a ver cómo la parte del ectodermo es la que da origen al sistema nervioso, ¿sí? Hay la parte del mesodermo que da origen a la piel y todo eso, pero el endodermo es la parte que da origen a todo el tubo digestivo. Son los tubos que se forman en el embrión. Y bueno, estos dos tubos, uno es el tubo digestivo y el otro es el tubo neuronal, se extienden a lo largo del cuerpo, ¿sí? Y digamos que el aparato digestivo se desarrolla principalmente en esta cavidad torácica, ¿sí? Y todo lo demás que queda fuera, pues son todas las glándulas anexas, ¿no? Lo que ha quedado fuera, pero que forma parte de todo el proceso digestivo. Las moléculas que son los nutrimentos, que en algunos casos las llaman nutrientes, ¿sí? Realmente entran en el cuerpo solo cuando pasan a través del revestimiento epitelial del tubo digestivo. Así, el proceso de digestión implica 2 etapas. El desdoblamiento, o la digestión de las moléculas de alimento, y el otro que es muy importante, que es la absorción en el cuerpo. El sistema digestivo, pues, incluye las glándulas salivales, que es la primera etapa, ¿no? Que ayuda con la amilasa a empezar a digerir los hidratos de carbono, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar y los llamados órganos accesorios, que proporcionan las enzimas y otras sustancias que son muy importantes para el proceso de la digestión. La principal fuente de energía para las células del cuerpo, por lo menos en el caso notablemente de los mamíferos, es la glucosa. Esta glucosa circula en el torrente sanguíneo. La concentración en sangre de la glucosa permanece extraordinariamente constante. A pesar de todos los procesos y todo lo que hacemos, es un indicador muy importante porque permanece constante a lo largo del día. Tiene variaciones obviamente cuando nos alimentamos, cuando dormimos, todo eso, pero por eso es tan importante como indicador que nos ayuda a conocer muchos procesos de enfermedad. Cuando esto cambia, cuando varía, es cuando está sucediendo algo en nuestro organismo. Entonces, el hecho de que permanezca constante es un indicador muy importante para poder ver cómo es el proceso de la digestión. La principal fuente de energía, entonces, la molécula estructural fundamental es la glucosa. El principal órgano responsable de mantener un suministro constante de glucosa es el hígado, ¿sí? Que es capaz de convertir varios tipos de moléculas, incluso las moléculas de grasa y de proteína, las convierte en glucosa. En el hígado se almacena glucosa en forma de glucógeno. En el músculo hay una pequeña parte, pero principalmente en el hígado es donde se almacena glucógeno, la glucosa en forma de glucógeno. Y cuando los niveles de glucosa en la sangre son elevados y se degrada el glucógeno liberando glucosa, es en respuesta a esta carencia de glucosa. Cuando hace falta, entonces se libera glucosa, y cuando los niveles de glucosa son satisfechos, se detiene este proceso por el glucagón, que es el que detiene este desdoblamiento del almidón en glucosa. Entonces es un mecanismo de control muy importante y está establecido en el hígado, ¿sí? Entonces el glucógeno es degradado cuando hay necesidad energética, y cuando se satisface esta necesidad, se detiene esta degradación.
Estas actividades del hígado están reguladas por diferentes hormonas. Entonces, los requerimientos energéticos del cuerpo pueden ser satisfechos por carbohidratos, por proteínas, por grasas, que son los 3 tipos principales de moléculas alimenticias, como ya lo hemos visto. Para una buena nutrición, son necesarias las moléculas para combustible, que pueden ser obtenidas por medio de la degradación de los carbohidratos, o de las grasas o de las proteínas. Se degradan hasta aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, pero también necesitamos vitaminas, minerales y bueno, lo que conocemos como la fibra vegetal para tener una buena digestión. La distribución de los alimentos en nuestro planeta es inequitativa, ya lo sabemos, y es ocasionada por graves problemas de salud por causas diversas. Esto provoca graves problemas de salud. La desnutrición, por ejemplo, severa en África, pues lleva a tener una serie de problemas en niños y en adultos, ¿sí? Si desde niños sufren un déficit en la alimentación, para toda la vida van a estar marcados estas personas. Aunque se logra una recuperación, por ejemplo, cuando hay una intervención y se les da alimentos, se les da papillas energéticas, todo eso, de todos estos niños que fueron afectados antes de los 5 años, para toda la vida van a estar marcados, ¿sí? La abundancia de alimento en los países desarrollados trae aparejada una serie de riesgos nutricionales también. El caso extremo, el otro extremo, ¿no? La obesidad y el deseo de experimentar con el propio cuerpo adoptando dietas extremas, ¿sí? Por otra parte, en algunas regiones del planeta, el hambre es una condición constante para millones de personas. Como ya lo estamos viendo, si ustedes están leyendo el librito de Colin Touch, de la alimentación del futuro, pues van a ver cómo cada sociedad se ha adaptado a diferentes tipos de nutrimentos, pero una parte muy importante es que nosotros tenemos un desbalance en la humanidad, ¿no? En algunos lugares sobre el alimento se tira mucha comida, se desperdician muchos alimentos, y en otros lugares hay una necesidad tremenda. Entonces el planteamiento que hace Colin Touch es, ¿hay alimento suficiente para todo el mundo, para todo el planeta? Pues sí, lo que pasa es que está muy mal distribuido. Entonces tenemos que lograr que los alimentos lleguen por parejo, lleguen igual a todos, que no haya un grupo de gente que no come durante un día completo o durante días que come muy poquito, y hay gente que tiene de más, que incluso se ve en estas graves epidemias que tenemos, como en nuestro caso de obesidad. No porque estemos comiendo mucho, sino porque estamos comiendo muy mal, ¿sí? Si fuera a comer mucho, pues la gente que tiene mucho dinero podría comer muchísimo, pero lamentablemente vemos también que en los sectores pobres en este país son los que desarrollan particularmente, sobre todo en las mujeres, un grado de obesidad muy notorio, ¿sí? Bueno, entonces, el tubo digestivo, pues, en el caso de los vertebrados, es muy parecido en todos, pero en algunos casos ya lo estamos viendo, hay diferentes adaptaciones, diferentes formas de digerir los alimentos. El sistema digestivo en general en los vertebrados consiste en un tubo largo y tortuoso, ya habíamos dicho, que se extiende desde la boca hasta el ano. El alimento pasa desde la boca a través de la faringe y del esófago hacia el estómago, y después de ahí del estómago al intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la digestión. Sí, por eso es un tubo largo, ¿no? Pero es una parte de porción larga, porque la absorción, la digestión, termina la digestión y empieza la absorción, es un tubo, una necesidad muy grande de capacidad de absorción. Si ustedes extendieran, por ejemplo, la superficie de absorción que tiene el intestino de una persona normalmente, cubrirían por lo menos una cancha de tenis, ¿sí? Pero en casos ya mayores dicen, bueno, cubrirá prácticamente un área parecida a la de una cancha de gimnasio. Entonces es una superficie muy, muy grande, que es la necesaria para poder absorber, digamos, todos los materiales, ¿no? Pero en el intestino entonces es donde ocurre la mayor parte de la digestión. Los materiales no digeridos circulan por el intestino grueso, ¿sí? El colon ascendente, el transverso y el descendente, se almacenan brevemente en el recto y se eliminan a través del ano. Los órganos accesorios del sistema digestivo son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. En los mamíferos, el alimento es procesado inicialmente en la boca, donde comienza la degradación del almidón. En los seres humanos, se mueve a través del esófago, al estómago, y donde los jugos gástricos destruyen las bacterias, comienza
digamos, comienza a degradarse las proteínas y en parte los lípidos, ¿sí? La cara y el cuello, vemos aquí cómo están la faringe y se unen, digamos, el aparato, el sistema respiratorio con el digestivo. La faringe, en la faringe el pasaje común se unen ambas vías, ¿no? Tanto la respiratoria como la digestiva. Y está en la parte posterior de la boca o conecta la tráquea con el esófago. Entonces, bueno, es muy importante, por ejemplo, cuando ya la gente no tiene, tiene problemas de neuropatía, también empieza a tener problemas con la digestión, ¿sí? Se le va muy seguido el alimento hacia la vía respiratoria y le provoca sofocos, asfixia, y empieza a toser y tiene problemas de deglución. Y es debido a que el sistema nervioso empieza a fallar en esta etapa de la deglución. También la neuropatía es responsable de que la gente con diabetes, por ejemplo, deje de sentir que el alimento tiene sabor. Dicen, no me sabe, le sabe todo igual, porque ya no tiene esta capacidad de detectar sabores y olores. Va perdiendo todo esto. Entonces, además de lo que veíamos ayer del pie diabético, el paciente que ya tiene neuropatía empieza a sentir que toda la comida le sabe igual. Pierde las ganas de comer porque toda la comida le sabe igual por mucha sal y cosas que además ya no le restringen, pues de por sí ya la comida ya no le sabe a nada. Y es debido a esta neuropatía. Ya no detecta estos olores, estos sabores. Pero además lo más grave es que empieza a tener estos problemas de deglución, empieza a tener problemas para pasar el alimento. Cuando la masa de alimento desciende, la epiglotis se retrae y entonces bloquea la entrada a la tráquea. La masa de alimento entonces pasa al esófago. La mayor parte de la digestión ocurre en la porción superior del intestino delgado llamada duodeno. Y aquí, bueno, esta es donde reside la actividad enzimática, la actividad digestiva, que es llevada a cabo por una gran cantidad de enzimas y que se activan precisamente en un ambiente ácido y cuando pasan al intestino se inactivan, pero ya van, digamos, digeridos, desdobladas las proteínas, por ejemplo. Las grasas se aspersan, se vuelven burbujitas muy pequeñitas gracias a la acción de las secreciones hormonales, ¿no? Entre ellas, bueno, también la bilis, ¿no? La bilis que forma una parte muy importante de esta digestión. Todo este mecanismo es regulado por hormonas. La degradación, por ejemplo, del almidón es debido a la acción de las amilasas y continúa la degradación del almidón iniciándose en la boca. Se producen disacáridos, por eso si dejamos un pedazo de pan en la boca, por ejemplo, después de cierto tiempo, de unos minutitos, unos segundos, nos empieza a saber dulce. Primero no sabe y después ya empieza a saber dulce porque se empiezan a desdoblar el glucógeno del almidón del pan, se empiezan a producir disacáridos o monosacáridos. Las grasas son hidrolizadas por las lipasas pancreática y que son muy importantes. Y las proteínas también son reducidas a dipéptidos o aminoácidos libres por acción también de ciertas enzimas en el estómago, que son las peptidasas. Los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos y los dipéptidos, por ejemplo, son absorbidos en el epitelio intestinal y transportados por los vasos sanguíneos de las vellosidades hacia el torrente sanguíneo. Las grasas, luego de ser reprocesadas en el epitelio intestinal, penetran hacia los vasos linfáticos y finalmente entran al torrente sanguíneo. Las hormonas secretadas por las células del duodeno estimulan las funciones del páncreas y también las del hígado. El páncreas libera el fluido alcalino que contiene enzimas digestivas que inactiva las enzimas, que digirieron, por ejemplo, las proteínas. Entonces es muy importante porque va a hacer que el bolo alimenticio, que es ácido, se neutralice y ya no dañe el intestino, ¿sí? Entonces, estas hormonas que son secretadas en esta parte del intestino llamado duodeno, estimulan la función del hígado y del páncreas. El páncreas libera entonces este fluido alcalino y el hígado produce la bilis, que también es alcalina, la bilis, y emulsiona las grasas. O sea, de estas grandes burbujas, forma pequeñas burbujas que por la naturaleza lipídica de la membrana atraviesan fácilmente el epitelio del intestino.
gran parte del agua que penetra y es secretada en el estómago y en el intestino delgado durante la digestión es reabsorbida por el propio intestino delgado. Pero otra parte muy importante es posteriormente reabsorbida en el intestino grueso. El intestino grueso contiene bacterias que viven en simbiosis, nuestra flora intestinal, y que son la fuente de ciertas vitaminas también. Por ejemplo, la vitamina K, la vitamina B12, es producida principalmente por las bacterias de nuestra flora intestinal, ya que nosotros las vitaminas pues, no las podemos sintetizar, tienen que ser consumidas en el alimento o producidas en algunos casos, como son estas vitaminas que les comentaba, pues producidas por la propia flora intestinal. Los residuos no digeridos entonces son eliminados del intestino grueso como materia fecal. Bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos la digestión, pero también, bueno, vamos a explicar un poquito más sobre las glándulas accesorias, ¿no? Las glándulas que forman parte del todo el aparato digestivo, ¿sí? Además de todo este tubo largo que se extiende desde la boca hasta el ano, el sistema digestivo pues también incluye algunas, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, que produce la bilis y que se almacena en la vesícula biliar. Estos órganos, llamados órganos accesorios, proporcionan las enzimas y otras sustancias esenciales para la digestión. Las glándulas salivales producen la saliva, que es una secreción acuosa ligeramente alcalina, que contiene moco y lubrica el alimento. Es muy importante. También igual, el paciente con diabetes empieza a tener problemas de secreción de saliva y entonces ya no se lubrica el alimento. Y si ya tiene problemas de deglución, pues va a tener también problemas porque no se lubrica bien el alimento, y entonces le va a costar mucho trabajo y empiezan a perder este interés por la alimentación. En los seres humanos y otros mamíferos, la saliva también contiene una enzima digestiva que es la amilasa salival, que comienza la digestión del almidón ya desde la propia boca. La mayor parte de la saliva es producida por los tres pares de glándulas salivales. Una cantidad adicional son suministradas por pequeñas glándulas que están que forman parte de este sistema de producción de saliva, y también las glándulas bucales de la membrana mucosa que tapiza la boca totalmente. El páncreas es un órgano secretor que se diferencia en dos porciones, páncreas exocrino y el endocrino. El primero es igual que las glándulas salivales, al igual que las glándulas salivales, perdón, secreta agua y algunos iones y enzimas que actúan en el intestino, y entre ellas está otra amilasa, la amilasa pancreática, y una gran cantidad de bicarbonato que neutraliza la acidez que proviene del estómago. Algo muy característico es que si ustedes ven la anatomía y el desarrollo embrionario del páncreas, el páncreas tiene como dos ramitas. Y durante el desarrollo embrionario, estas ramas giran y se fusionan. Se ha descubierto que en la gente que tuvo pancreatitis aguda y que lo llevó a la muerte, cuando se hace la autopsia, se ha visto que en lugar de tener un solo canal, ¿sí?, nunca en su vida llegaron a unirse y tienen dos canales. O sea, ese canal que se tiene que fusionar, muchas veces durante el desarrollo embrionario no se produce, y entonces es la fuente de mucha gente que tiene pancreatitis y que sufre de ello durante mucho tiempo y los lleva a la muerte. Entonces, debido a esto precisamente del desarrollo embrionario, por eso también es muy importante conocer el desarrollo embrionario de todos estos órganos y sistemas, ¿sí? Y entonces, bueno, además, el páncreas endocrino es una glándula que produce hormonas que secretan insulina, glucagón, o glucagón, como le quieran llamar, nada más que suena muy feo, glucagón, los polipéptido pancreático y la somatostatina. Estas hormonas participan en la regulación de la glucosa sanguínea y en parte en la modulación de la actividad del páncreas exocrino. Los dos componentes glandulares que se hallan bajo un control muy interesante, que es un control del sistema nervioso autónomo y de varios factores, entre ellos la glucemia, que es la concentración de la glucosa en sangre, y la concentración de algunas hormonas intestinales, como la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la colecistocinina.
colecostocinina, ¿sí? En esta figura que ustedes están viendo del lado derecho, ¿sí? Esta nos indica los sitios que se alojan generalmente, en donde se alojan los cálculos biliares. Estos, que consisten principalmente en colesterol y sales biliares, se forman cuando se altera el delicado equilibrio en las concentraciones relativas de los componentes de la bilis. Como es un proceso también inflamatorio, la vesícula empieza a aparecer con las paredes engrosadas y se forma lo que le llaman el lodo, ¿no? El lodo biliar, que es un síntoma de que ya algo está desequilibrado, está funcionando mal la bilis, y es cuando el médico determina pues, que hay que quitar esa vesícula porque ya no está funcionando de manera adecuada. El hígado, que es el órgano interno más grande del cuerpo, es una verdadera fábrica química que presenta una extraordinaria variedad de procesos y productos de síntesis o transformación. Almacena y libera carbohidratos. Desempeña un papel muy importante en la regulación de la glucosa sanguínea. En el hígado también se producen aminoácidos que se convierten en carbohidratos, ¿sí? Los aminoácidos glucogénicos, y que son canalizados a otros tejidos del cuerpo, donde sirven de materia prima para la síntesis de proteínas, ¿sí? Estas proteínas esenciales tan importantes, unas de ellas son, por ejemplo, las enzimas, ¿sí? Que son muy importantes en el proceso tanto de digestión como en todos los procesos metabólicos, pero también hay factores de coagulación, que es algo, también una parte muy importante, y que son producidas en el hígado. El hígado fabrica las proteínas del plasma que van hacia la sangre, esta sangre hipertónica en relación con los fluidos intersticiales, lo cual impide el movimiento osmótico de agua desde el torrente sanguíneo a los tejidos. Entonces es una parte muy importante que es cuando pasa por el hígado este torrente sanguíneo, por las proteínas que van en el plasma, hacen que la sangre sea hipertónica. Y esto impide este flujo que debería ser natural, lo impide para evitar que los tejidos se deshidraten. Además, el hígado es la fuente principal del plasma, y bueno, incluye lo que vamos a ver más adelante, que son los LDL y los HDL, el llamado colesterol malo y el colesterol bueno, que transportan colesterol, grasas y otras sustancias insolubles en agua, por ser grasas, por el torrente sanguíneo. Y es de importancia central en la regulación del colesterol sanguíneo. Algo muy importante también es que almacena vitaminas solubles en grasas, las llamadas liposolubles, como las vitaminas A, A, D, E y K. También produce bilis, que se almacena luego en la vesícula biliar, cuyos componentes participan en el proceso de digestión de los lípidos, ¿sí? Ya que forma pequeñas burbujas, ¿no? Al permitir esto permite que sean absorbidas en el intestino. Degrada la hemoglobina también de los glóbulos rojos muertos y dañados, y forma bilirrubina. El hígado inactiva diversas hormonas también, desempeña así un papel muy importante en la regulación hormonal. También degrada una variedad de sustancias extrañas, algunas de las cuales, como el alcohol, pueden formar productos metabólicos que dañan a las células hepáticas e interfieren en sus funciones. Lamentablemente también muchos metales pesados que están presentes en el agua o en los alimentos van a parar al hígado. Y entonces tienen un efecto muy a largo plazo, y estos efectos muchas veces no se ve, digamos, incluso durante la vida, o puede ser que sean notorios ya en etapas tardías de la vida, y entonces esto lleve a situaciones muy lamentables de almacenamiento de metales pesados en el hígado, y que llegan a provocar la muerte. Ya nada más para terminar el día de hoy, para ya no cansarlos más, vamos a ver algo que tiene que ver con la regulación de la glucosa sanguínea. La principal función de la digestión es naturalmente nutrirlos, ¿no? Y suministrarle a cada célula del cuerpo las moléculas orgánicas que puedan servir como fuente de energía y materias primas.
Aunque los vertebrados raramente comemos durante todo el día, la concentración de glucosa en sangre, que es la principal fuente de la energía de las células, ya lo vimos, y la molécula estructural fundamental, permanece extraordinariamente constante, ¿sí? A pesar de que tengamos periodos en que no comemos o que estemos comiendo muy frecuentemente o dejemos periodos sin comer y después comamos, la concentración de glucosa permanece constante debido a que el hígado desempeña un papel central en estos procesos, en ese proceso crítico. La glucosa y otros monosacáridos entran en la sangre desde el tracto intestinal y pasan directamente al hígado a través de lo que se conoce como el sistema portal, el sistema portal hepático. El exceso de glucosa es convertido en glucógeno, que es un proceso llamado glucogenogénesis, ¿sí? Apunten bien porque es glucogenogénesis, ¿sí? Y se almacena en las células hepáticas. Cuando hay un exceso de glucógeno, los monosacáridos que llegan al hígado son metabolizados por otra vía, la de la glucólisis, lo que da, entre otros productos, acetilcoenzima A, ¿sí? El acetilcoenzima A puede ser convertido en glicerol y ácidos grasos y posteriormente formar grasas, ¿sí? Por eso es que el exceso de azúcares produce obesidad, ¿sí? Las grasas son almacenadas en el hígado, en general las vacuolas lipídicas de los hepatocitos. El acetilcoenzima A también puede ser usado como materia prima para la síntesis de aminoácidos a su vez. Y también el hígado degrada los aminoácidos en exceso que no se almacenan y los convierte en piruvato y luego en glucosa. Es un proceso llamado gluconeogénesis, ¿sí? Ven los nombres diferentes. El nitrógeno de los aminoácidos es excretado en forma de urea por los riñones y la glucosa es almacenada como glucógeno. Cuando es necesario, el glucógeno se degrada y libera glucosa. Es un proceso que nosotros denominamos glucogenólisis, ¿sí? Es el contrario a glucogenogénesis, es la glucogenólisis, ¿sí? Que es digamos, el paso contrario a la formación de glucógeno. Aquí vamos a degradar glucógeno. La absorción o la liberación de glucosa por parte del hígado está determinada pues principalmente, primariamente, por su concentración en la sangre. La concentración de glucosa, a su vez, está regulada por diversas hormonas y esta está influida por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro lo único que consume es glucosa. Y entonces el cerebro está mandando todas estas, está gobernando todo esto cuando hay carencia, cuando hay exceso, cuando ya no se requiere energía. Entonces el cerebro es el que gobierna, digamos, el sistema nervioso autónomo es el que está gobernando todo esto. Porque pues nos permite llevar a cabo todos estos procesos de degradación para formar glucosa, aunque estemos dormidos, aunque estemos en una situación anómala, una situación de enfermedad, ¿sí? Entre las hormonas que intervienen en este proceso están la insulina, el glucagón y la llamada somatostatina. Todas ellas producidas en el páncreas. La insulina promueve la absorción de glucógeno por la mayoría de las células del organismo y disminuye así la glucosa sanguínea. No lo hace directamente, sino que estimula a células que están en la superficie de la membrana, ¿sí? Formando estos canales para la absorción, pero esto es propiciado por el estímulo de insulina que activa que los endosomas que están con todos los canales receptores de glucosa, ¿sí? Se vayan a la membrana y en la membrana se desplieguen y permitan el paso de la glucosa hacia el interior de la célula, ¿sí? No es directamente que la insulina llegue y abra los canales. La insulina estimula una proteína que está en la superficie de las células a que se fosforile y esta fosforilación genera energía para que se mande una señal y los endosomas vayan a la superficie y abran los canales, ¿sí? Entonces es un mecanismo, digamos, que es un mecanismo muy complejo, muy interesante, ¿sí? Que vamos a requerir observar a mayor detalle cuando veamos todos estos procesos del metabolismo. Entonces, el principal estímulo para la secreción de insulina es el aumento de la glucemia, ¿sí? El glucagón promueve la degradación del glucógeno en glucosa que pasa a la sangre. Y por ende, la hipoglucemia, que es una baja concentración de glucosa en la sangre, resulta de esta hipoglucemia, resulta el estímulo dominante para la secreción de glucagón.
La somatostatina tiene una variedad de efectos inhibitorios que colectivamente ayudan a regular la tasa de a la cual la glucosa y otros nutrientes son absorbidos desde el tubo digestivo. Entonces aquí están en juego las tres, tanto la insulina como el glucagón, que tienen efectos, digamos, antagónicos o diferentes, ¿no? Y la somatostatina, que tiene una serie de funciones muy, muy específicas. Bueno, el próximo lunes vamos a seguir viendo algunos otros procesos. Bueno, aquí están cómo hay algunos requerimientos nutricionales que son muy importantes y ya lo hemos visto, ¿no? Cómo requerimos tanto de carbohidratos, de proteínas, de lípidos en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades. Y todas estas son, digamos, reguladas por reacciones de óxido-reducción, pero esto, bueno, lo vamos a seguir viendo el próximo lunes. Vamos a terminar de ver cómo son cubiertos los requerimientos energéticos y después vamos a trasladar esto al conocimiento de lo que son, digamos, las leyes de la termodinámica aplicadas a los procesos metabólicos. Entonces, bueno, les voy a pedir que vayan por ahí revisando, leyendo sobre bioenergética en algún libro de bioquímica, que vean lo que es el metabolismo, lo que son las diferentes reacciones, el papel de las enzimas en todos estos procesos. Entonces, vamos a terminar de ver todo esto el próximo lunes. En la semana vamos a ir viendo, vamos a ir ganando más conocimiento sobre todos estos procesos para abordar ya finalmente, ahora sí, todo lo que tiene que ver con las enzimas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, alguna enfermedad que ustedes hayan tenido, que hayan visto en sus familiares, que me quieran comentar, ¿no? Que me quieran decir, por ejemplo, lo del reflujo, es muy común, ¿no? Es una enfermedad muy, digamos, muy de moda, debido a todas estas cuestiones de exceso de estrés, pero también que en los niños hay mecanismos ya que permiten detectarlo desde etapas muy tempranas, y entonces, bueno, se ha logrado evitar daños mayores cuando son adolescentes y adultos si se detecta a tiempo. Si no, entonces muchas veces se va a estar dañando. El esófago no está, digamos, no siente dolor, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando hay reflujo, uno de los síntomas principales es dolor de pecho. Le duele a la gente el pecho y dice, me duele el corazón. Pues no te duele el corazón, te duele el esófago que refleja su dolor hacia los músculos del pecho. Y entonces, bueno, es un síntoma de que hay reflujo, y cuando los niños se quejan de que les duele el pecho, de que sienten que les duele aquí cerca del corazón, es probablemente que estén teniendo reflujo. Entonces hay patologías asociadas a esto que hay que detectar a tiempo para evitar daños posteriores. Entonces no sé si ustedes han detectado o han conocido de algún problema de esos en sus casas.